Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, doctor. Sí, sí, me escucho. Perfecto. ¿Me recuerdan entonces que la última ocasión estuvimos viendo la parte de la genética vinculada a los defectos del tubo neural y que hablamos de que México era un país, primer lugar en el mundo de esta mutación, que cuando la mutación se presenta en más del 1% de la población, hablamos de un polimorfismo y que los polimorfismos que predominan en nuestra población son el 677CT del gen de la enzima metilén tetrahidrofolato reductasa, que sería la 510 metilén tetrahidrofolato reductasa, que tiene que ver con el metabolismo del ácido fólico 510. Y otro polimorfismo es la 1298C, lo cual esto representaría el cambio en una de una citosina por una timina y en la otra una adenina por una citosina. No sé si alcancen a ver del lado derecho dos embriones de pollo a los cuales los cultivamos. Entonces, estos dos embriones de pollo los cultivamos y les tomamos microcine, o sea, tomamos una película, ¿no? Estaba en cultivo en el instituto, ahí hice el trabajo de cardiología y entonces encontramos que cuando poníamos en el medio de cultivo, aquí está el embrioncito, las vesículas, aquí está la porción del corazón y el tubo neural. Entonces le pusimos trimetropin con sulfametol, o sea, le pusimos Bactrim al medio de cultivo y conforme fue pasando los días, fuimos tomando película y vean ustedes cómo aquí queda abierto el tubo neural, lo cual comprobaba que el trimetoprim con sulfamethoxazol es un medicamento antagónico del ácido, o sea, utiliza el ácido fólico como mecanismo antibiótico, de tal manera que lo depleta y el riesgo es para niños con defecto del tubo neural. Por eso el trimetoprim con sulfamethoxazol no se utiliza de primera intención ni de segunda. Recording in Vean progress. ustedes la posición en este problema. El origen de los defectos del tubo neural implica factores genéticos que están en un 20%. Quiere decir, son genéticos puros. Da entonces que hay defectos del tubo neural que son dados por genes específicos. De hecho, tenemos un gen en el cromosoma X ligado a los defectos del tubo neural. Por lo tanto, seguirían como 20% de ellos seguirían patrones hereditarios de tipo mendeliano. Pero el otro 80% son de factores no genéticos por depresión o no ingesta o disminución de ácido fólico, el 80%. Actualmente, para que quedemos claros, solamente estamos viendo dos polimorfismos que están muy atentos en la población mexicana, pero hay más de 240 genes implicados en el cierre del tubo neural hasta el año del 2018, 240. Ahorita van a ver ustedes cuántos hay más de 1900 genes involucrados en el desarrollo del tubo neural. Sin embargo, estos dos nos llaman la atención porque México es el primer lugar en el mundo de este tipo de defectos y entonces le vamos a poner atención a estos polimorfismos. Ahí están, miren.
En estudios más recientes, en el 2021, en una diferencia de 3 años, se han detectado 1939 genes que entran en el proceso de control con los folatos, o sea, con el ácido fólico. Entonces, esto nos lleva a la idea de estar entendiendo que esto tiene mucha más amplitud en la genética actual. Pero vamos a ubicarnos muy claramente, no quiero que se les olvide, por eso estas láminas las quería que las observaran, porque son láminas de trabajos hechos en México. Y vean ustedes aquí el ideograma de los cromosomas, aquí está, del 1 al 22, el X, el Y, ¿no? Y se coloca aquí como un punto de partida el mitocondrial, como un elemento y un cromosoma extra, ¿no? Un cromosoma de más. Vean ustedes aquí de todo lo que es esta parte de la distribución de cromosomas, del más grande al más chico. El más grande, el número 1, aquí, en el brazo corto, que es este, en la zona correspondiente casi casi al telómero, o sea, casi casi así, la puntita. Aquí encontramos en esta zona el gen para la enzima 5,10 metilén tetrahidrofolato reductasa. ¿Y por qué 5,10? Ah, bueno, pues porque el ácido fólico común es 5,10, ¿no? Entonces, la enzima va a transformar el 5,10, lo va a reducir y lo va a colocar en 5, nada más, en 5. Bien, como este gen presenta sexones, este, por cuales son secciones, se representan en el RNA mensajero. Pero no conforme con ello, esta mutación, este polimorfismo, es comparativo con el mundo, o sea, lo comparan con todo el mundo. Y vean ustedes aquí, la presencia de dos mutaciones para este gen, dos mutaciones, o sea, homocigoto T con T, de 677, aquí está, de la 677, está representado en el norte de China con un 20% de la población y en Italia un 26%. Y Recording in estoy hablando progress. de mutación, o sea, los dos cromosomas número 1 tienen mutación. Y eso es homocigótico, aquí está, homocigótico en T con T. Esto representa una situación muy especial de alto riesgo, por lo cual México entró en una competitividad mundial y observen ustedes que estamos en el primer lugar de doble mutación. O sea, no tenemos escapatoria, tenemos doble mutación del gen 677CT y mutaciones. Por lo tanto, hay dos alelos T, que seamos homocigotos. El manejo de la enzima es muy bajo. ¿Qué es esta mutación a la enzima? Lo que le hace es una termolábilidad, o sea, la enzima se hace más termolábil y disminuye hasta 50% su efectividad, o sea, que es una enzima que no sirve, que no está en las mejores condiciones y que el ácido fólico 5,10 no lo va a utilizar con facilidad. Este es, vean ustedes, México, aquí está México, está representado aquí con más de un 30% de la población que presenta doble mutación T. Vean comparativamente con otros países del mundo, y entre ellos China, que China del Norte, como ven, tiene una alta presencia de doble mutación. En cambio, China del Sur
aquí está, es mucho menor. Y China del Norte, para que queden claros, China del Norte fue el país que hizo el primer estudio de impacto del ácido fólico. Quiere decir que el norte de China tenía muchos nacimientos con niños con defecto del tubo neural y entró en un programa estricto, militarizado, para tomar ácido fólico de la población y redujo de 8 por mil nacimientos a 1 por mil. Esto es increíble. Vean ustedes ese bebé que está ahí, que corresponde a un bebé con un defecto del tubo neural. Y si recuerdan el esquema último día del pizarrón, es un esquema que dice que el sitio que no se cerró es el sitio número 1, que es el espacio. El 2 es la cabeza, el número 3 es en la frente, el número 4 en la nuca y el número 5 en la región sacrocoxia. Bien, pues esta es nuestra realidad. Y esta es nuestra realidad y estos son nuestros niños. Aquí los tengo. Todos ustedes aquí, como lo fue Recording in vemos unas progress. variantes como están aquí. Sin embargo, aquí segunda opción. La segunda opción es que tengamos una mutación. Aquí está la T, la 677. Y entonces aquí lo alcanzamos a ver, aquí en que el 50% de nosotros tenemos una mutación. Pero no se diga los huicholes, ¿no? Que tienen 56, o sea, poco más de la mitad. Lo cual esto quiere decir que vamos a tomar en consideración un 39,48, pues que estamos en una situación de prevalencia de una nación en el 50% de la nación. Y con dos mutaciones, si hacemos un rastreo en toda la población, pues nos vamos a ubicar Recording in progress. en esta nación. Nosotros, en la nación mexicana, anda flotando en nosotros un 50% de personas que tienen una mutación para el gen de la enzima. Sí, Recording in progress. cabe duda que esta enzima metionin sintasa, la S
adenin, metionin, sintasa, pues también tiene un papel muy importante para pasar homocisteína a metionina. ¿Recuerdan? Esta es nuestra amiga que no es muy ah, buena, no es muy generosa, al contrario, es tóxica y necesito tenerla como metionina. Entonces, ese flujo de un solo carbón es lo que representa esta situación que nos genera salud, ¿ok? En base al uso del ácido fólico. No olviden que por este lado me va a dar metionina, pero por este otro lado me va a dar ADN tetrahidrofolato. El tetrahidrofolato se va a venir, el tetrahidrofolato se va a venir a darme la síntesis de DNA. Okay. Esta es la distribución del polimorfismo, que lo ven ustedes. El 5-metil tetrahidrofolato es lo que necesito para manejar el criterio de prevención de los defectos del tubo neural. Y vean ustedes cómo la distribución de la mutación se inclina mucho a la zona centro del país, que es toda esta, el sur del país, y por lo cual, como dicen, pues no vemos tantos niños con ese, pues no, porque esa es una situación muy, muy peculiar. Entonces, todo esto que viene a ser el centro y el sur del país tiene una doble mutación más presente como heterocigoto y con mayor riesgo de presentar defectos del tubo neural. La nueva terapéutica ya nos trae, ¿verdad? El 5-metil. Recording in Alguna progress. cosa que tenemos. Y los polimórficos que son los, el 677T y el 1298, la cual reduce actividad en el presente esta función. Es que ven en la estructura molecular dimensional de la que está aquí es la enzima reductasa, como ven aquí, con la R al final. Entonces aquí. Entonces esto nos está representando aquí este circuito. Recording in progress. Cuando llega aquí 510, tetrahidrofolato, esta enzima lo reduce, ¿sí? Y le da 10. Entonces queda como 5. Entonces ese ácido fólico ya no es ácido fólico, sino es 5-metil tetrahidrofolato. Como lo vemos aquí, el 5 viene en este circuito y aquí en este lugar va a ser dividido en dos caminos. Uno va a abonar el grupo metilo y otro que él libera el tetrahidrofolato, como lo ven aquí, el tetrahidrofolato lo libera para formar las purinas y dar lugar a ADN.
Recording in progress. Responder al metabolomics, al ciclo de Krebs, ciclo de la pentosa, de la urea, ciclo del amonio, en fin. Todo esto es como el primer engrane, esta parte, por lo cual implica salud humana, esta parte de aquí. Esta enzima debe funcionar bien y resulta que en México no funciona bien. En el 50% de nosotros tenemos una mutación y el 30% dos mutaciones. La prevalencia de la mutación del polimorfismo para el funcionamiento inadecuado de la enzima que maneja el ácido fólico en México es trascendente. Y bueno, ahora que vemos que se relaciona el ácido fólico deficiente con defectos, con infarto, con problemas de enfermedades crónico-degenerativas, con cáncer y con muchos otros problemas del sistema nervioso, como el autismo, pues nos damos a la tarea de pensar qué vamos a hacer para que nuestra población se libere de esos riesgos en los niños y niñas. Este es el estudio que realizamos de Escuela Superior de Medicina en el estado de Guerrero, como ustedes lo ven. Estuvimos ahí en Copala y en Xochitlahuaca. Y ahí, como ven, se reunió la población por ¿cómo se llama? El líder, es una mujer, el líder de esta comunidad, que no habla español, ¿no? Y entonces los jóvenes fuimos a hacer la toma de muestra de sangre para obtener la prevalencia de esta mutación. Vean aquí a un lado, otro bebé con otro defecto de tubo neural. Como se hizo toda una campaña y un programa de difusión. Las personas tomaban una charla, se llenaba, se salía, se llenaba, se salían, y ahí los jóvenes me ayudaban a dar la charla para darles confianza a la gente y convencerlas de hacerse el estudio y tomar el ácido fólico. Una empresa nos donó ácido fólico y les regalamos el ácido fólico, que en aquel tiempo era y es 5,10 metilén tetrahidrofolato. Por lo tanto, el que tuviese la enzima alterada por la mutación, pues había menor efecto. Vean ustedes que llevaban a los niños, era una charla que en Copala fue donde tuvimos a bien hablar bien español, y acá en Xochitlahuaca nos fue más difícil y había un traductor, y este traductor nos ayudaba a informarle a la gente cómo está. Pero vean la cantidad de gente que se acercó para realizarse el estudio. Como ven, estudios siguió todo el día y parte de la noche. Ya aquí ya no había luz, pero con una lamparita podíamos iluminar la zona del pliegue del codo para que se tomara la muestra de sangre. Como ven, la población en ese lugar era muy joven. Aquí ven, usted está dentro de la edad reproductiva y por lo tanto era importante generar en ellos un elemento. El ADN que se extrajo de esa población se realizó PCR, y en el PCR para el 677, vean ustedes el registro en la espiga de presencia de la citosina, fue doble citosina. Esta es la imagen de espiga que marca aquí el registro de citosina doble. En cambio aquí, vean ustedes, la timina y la citosina, lo cual hace una doble espiga que nos determina que es heterocigoto portador de un gen mutado.
Y esta, como ven, inclinada a la izquierda, inclinada hacia acá, registraba doble T, que corresponde al 30% de la población mexicana. Vean ustedes qué interesante. Bueno, se hizo el estudio. Este fue de la 1298, igual, una situación de normalidad, sería aquí A con A, aquí sería A con C, sería la C, y en esta doble notación. ¿Okay? El resultado del estudio de esta situación, que fue 6, Recording in progress. etcétera. Y sí, el resultado de estas 406 muestras, el 45%, el 45% fue CT, C con T, o sea, una mutación. Y el 33.9, que serían el 34, serían dos mutaciones, que comprueba y constituye una información ideal e internacional, cuando internacionalmente decían que nosotros teníamos un 32% de doble mutación. Y vean ustedes que sí, lo probamos en esta población. Solo el 21% tenía normal sus genes, normal, totalmente normal. Aquí hicimos una especie de vaciado de la mutación. Aquí están las mutaciones y el genotipo. Aquí está. Y vean ustedes lo interesante. Vean aquí. Con una mutación, vean, en Acapulco, 75 casos, 77 en Olinalá, en Tierra Caliente 43, 29 en Tlapa. Y con doble T, vean ustedes, sí, vean ustedes en Olinalá, ¿no? Entonces siguió junto 51 doble T con 77 para la 677 es muy alto porque aquí el número de personas con genotipo normal es muy bajito. En Tlapa, menos, ¿no? Esto implicó entonces un estudio muy importante de esta mutación. La 1298, como ustedes lo ven, ¿sí? Aquí es muy importante hacerle marcaje de que se presentaba aquí está equivocado, aquí debe ser C con C, ¿sí? Aquí C con C, y vean los poquitos casos que tenemos aquí, ¿ok? 0.8, vean esto, ahí está, ¿ok? Aquí está normal, la 1298, normal, el con una solo con dotación de la 90, que es 12.8, baja prevalencia, que es de alta prevalencia, es la C7T. Tenemos el Recording in progress. Guerrero es un estado que tiene una prevalencia de esta mujer. Así los vamos a montar. Y los últimos dos, que son los más bajos, como es este, es África. Vean ustedes, que en África se presenta solo en un 6%, y esto quiere decir que en África no hay este tipo de riesgos con respecto al, a- al manejo de la enzima 510.
Recording in 5, progress. 2, cabeza, el 3, la frente, el 4, la nuca, el 1, la espalda, y el 5, aquí, en la región sacrocoxia. Vean ustedes que Van Allen fue el que determinó el cierre del tubo neural, ¿sí? En puntos de cierre, y que esos puntos de cierre serían el 2, el 4, el 3, el 1 y el 5. El 2. Recording in progress. La dosis que de ácido de 0.4 miligramos y es el estudio. El año de 0.2 cuando se